Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la tercera parte de este capítulo, de este estudio. La apostasía de la fe es el mismo título que hemos estado analizando. Recuerden que en nuestro estudio anterior estuvimos analizando el contraste de lo que representa la apostasía, a diferencia de los verdaderos creyentes que Pablo refirió respecto de uno de los aspectos más controversiales para muchos cristianos, y es el tema de los alimentos que Dios creó para que nosotros los recibiéramos con acción de gracias. Así dice literalmente el pasaje. Vamos a vamos a recordar, solo para retomar el contexto, verso 3 de este capítulo, cuando dice y mandarán a abstenerse de alimentos. Está hablando de los apóstatas, aquellos que están difundiendo enseñanza falsa, enseñanza que se aparta del camino de la verdad. O sea, la apostasía es eso. Recordemos una vez más, la apostasía, el concepto de la apostasía tiene que ver con todos aquellos que, conociendo la verdad, se apartan, escuchando espíritus de maldad, doctrinas de demonios. Así lo describe el apóstol Pablo, versículos anteriores. Entonces, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y analizamos estas implicaciones de que Pablo se haya referido a los creyentes que conocen la verdad, y ahí subrayamos este aspecto, porque en ese sentido entendimos que los creyentes deben tener conocimiento de la verdad. Y al hablar de la verdad, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Pues de la palabra de Dios, no podría hablar de otra cosa. Y de esa manera entonces el entendimiento correcto de este versículo nos remite forzosamente a los mandamientos de la ley dietética, a la ley de Moisés, justo que nos indican las escrituras que animales fueron creados por Dios para ser considerados alimento apto para el hombre, para el humano, para el hombre y la mujer, para el humano. Entonces lo interesante es que la restricción establecida por Dios no es una restricción que solo haya aplicado para el pueblo de Israel en la antigüedad. Y eso es algo que también se difunde, una mentira que se difunde, diciendo que solamente esas leyes aplicaron para el pueblo de Israel en la antigüedad, como muchos hoy pretenden argumentar. Bueno, estos argumentos que utilizan son totalmente errados, son falsos y fuera del contexto, tal como lo analizamos en el estudio anterior, cuando hablamos del capítulo 10 del libro de los Hechos. Estuvimos analizando, recuerden, el pasaje, que sin este pasaje en donde Pedro tuvo una visión. Y muchos, sin entender este pasaje en su contexto correcto, enseñan que Dios santificó los animales inmundos para poderlos consumir sin ningún problema. Sin embargo, entendimos que en realidad el mensaje de Dios para Pedro tuvo que ver con personas que, estando en una condición de impureza espiritual, por eso Pedro se refirió a esos animales como inmundos, porque la impureza espiritual es el equivalente a inmundicia. Pero hablar de inmundicia, estamos hablando de inmundicia espiritual. Dios, entonces, el contexto correcto es que estas personas, estando en una condición de impureza espiritual, Dios ya había comenzado a limpiarlos. Por eso Dios le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero no estaba hablando de animales, y eso lo entendió
Pedro hasta el momento en que, estando en la casa de Cornelio, el centurión romano, y cuando Cornelio le explica por qué razón lo mandó traer, le pidió que viniera a su casa, y viendo que Cornelio está en la casa de Cornelio estaban un montón de personas, gentiles, extranjeros, no judíos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Entiendo que Dios no hace acepción de personas y que se agrada de todo aquel que le adora en toda la nación, cualquier nación del mundo. Esto fue algo impresionante porque estas palabras de Pedro te conectan con las palabras del Mesías cuando le dijo, yo te daré las llaves del reino. Eso era precisamente el Evangelio, el anuncio, la puerta que se estaba abriendo del reino para que entraran todos aquellos gentiles, todos aquellos extranjeros, gentiles extranjeros, que no eran judíos de cualquier nación del mundo, pero que Dios estaba comenzando a limpiar de esa impureza natural, ¿sí? Para ser purificados y comenzar a una nueva vida, como tú y yo, que estábamos en una condición de impureza y comenzamos a ser purificados por el Señor, con todo el propósito de escuchar el Evangelio del Reino y recibirlo en nuestras vidas y comenzar a vivir en consecuencia. Así es de que lo que viene diciendo Pablo a Timoteo es que nosotros no debemos rechazar alimentos que Dios creó para para nuestro consumo, ¿sí? Según su palabra. Dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y aquí viene otra controversia, por supuesto, ¿no? Esto significa que, primeramente, tienes que considerar que todo lo que Dios ha creado, todo, tiene un propósito. Y desde luego que es importante que no perdamos el enfoque divino en estas palabras de Pablo, porque cuando Pablo escribió la palabra bueno, pues tiene que ver con todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Dios ha establecido un propósito específico con cada cosa que ha creado, y no solo en este mundo, sino en el universo. Ahora bien, en ese momento seguramente te estás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué razón Dios creó animales que son impuros, de acuerdo a las escrituras, si es que no los deberíamos de comer? Bueno, una de las razones de esto tiene que ver con la sabiduría de Dios acerca de un equilibrio ecológico, una circunstancia que establece una estabilidad en los ecosistemas donde las especies coexisten entre sí y en su entorno. Cuando tú lo comienzas a ver desde el punto de vista natural, tiene todo el sentido. Algunos ejemplos de este equilibrio lo vemos en los animales, en cualquier depredador y en sus correspondientes presas, por ejemplo, porque los depredadores naturales controlan el crecimiento de las poblaciones de estas presas y con esto se evita una sobrepoblación y con ello el consumo de todos los recursos en determinado hábitat. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, un depredador no consume lo que consume una presa. Por ejemplo, un depredador va a comer cualquier animal que coma hierba y algo similar. Pero un depredador que coma carne no va a comer hierba. Entonces, esto lleva a cabo un equilibrio en un ecosistema. La sabiduría de Dios es así.
Entonces, ¿qué pasa si las personas comienzan a comerse los animales que tienen la función de ser depredadores naturales en un hábitat determinado? Pues por supuesto que esto va a generar una afectación al ecosistema. Y esto lo hemos venido haciendo a través de los siglos de forma irresponsable y hoy tenemos el problema que todo mundo está padeciendo acerca del calentamiento global, la alteración del clima, en fin, tantas cosas que se están viendo últimamente, pero que pues desde luego la gente no se pone a pensar en esto. Otro ejemplo lo vemos con el tema de hablando de la comida, por ejemplo, hablando de los camarones y las ostras, las almejas, ¿no? En el mar. Animales, animales que de acuerdo al libro de Levítico no son alimento para el humano. No son alimento para el humano. Y cuando entendemos que los camarones y las ostras y otros animales de este tipo tienen la función de mantener limpio el mar, porque ellos se comen el excremento de los animales marinos, entonces sabemos que cuando las personas se comen esos animales, están alterando el ecosistema marino. Independientemente de los efectos de salud que puede haber, por supuesto que los hay. Y obviamente, quizás no de inmediato, pero con el tiempo es algo que va a repercutir en la salud de la persona. Pero estamos hablando a nivel general del ecosistema que está siendo alterado poco a poco por el humano inconsciente, que al no actuar por un instinto natural, sino por su propio razonamiento, hace lo que no hacen los animales. Pareciera, aunque es muy crudo, pero es la realidad. ¿Qué hace cualquier animal actuando por instinto? No consume lo que no debería de consumir, sino que busca el alimento que es propio para ellos. Esta es la razón por la que Pablo aseguró que todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, el que sea bueno tiene que ver con un propósito en la sabiduría de Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra. Así es que esta afirmación de Pablo nos remite una vez más a la Torá, por supuesto, que nos habla de lo que Dios creó y que incluso dijo Dios es bueno. Génesis 1:20 en adelante dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno, dijo que era bueno. Fíjense bien qué importante es esto. Pablo está considerando las propias palabras del Creador. Dice el verso 22, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué dijo Dios? Y vio Dios que era bueno. Entonces, no por el hecho de que haya creado Dios a las serpientes, a los animales rastreros, no significa que te los vas a comer, porque dijo Dios que era bueno. Así es de que si alguien te dice que Pablo dijo que todo lo podemos comer porque él mismo dijo que Dios creó, todo lo que Dios creó es bueno, pues ahora sabes
que el contexto correcto de las palabras de Pablo tienen que ver con la diferencia entre lo que es bueno para comer y lo que es bueno por causa del ecosistema de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dios nos entregó un mundo perfecto, perfecto en toda su extensión. Nos hemos encargado nosotros de echarlo a perder. Cuando entendemos la sabiduría del Creador, entonces nos encontramos en la posibilidad de tomar decisiones sabias. Si tú conoces al Creador, si comienzas a conocer a Dios a través de su palabra, entonces estás en la posibilidad de tomar decisiones correctas. Porque esas decisiones van a testificar, van a dar testimonio de que nosotros somos su creación y que a Él le pertenecemos. Porque le honramos ¿con qué? Con nuestra obediencia. Nuestras decisiones no van a ser de acuerdo a las decisiones de los demás que, aunque digan que son creyentes, prefieren creer en sus propios razonamientos, en lo que el mundo les ha dicho, que crean, a pesar de haber recibido ya cualquier tipo de enseñanza, de instrucción, de aclaración, que acerca de las decisiones que deben de tomar para honrar a Dios como nuestro creador. Hoy en día tú te puedes encontrar en infinidad de información de personas incrédulas y de muchos creyentes que asumen toda esa información porque les conviene. Ellos dicen, no, pues es que lo que te aporta el cerdo, te aporta esto de bueno, así, así, asado, y lo que te aporta los camarones es esto y esto. O sea, una serie de argumentos tan absurdos que en una manera simple de pensar, pues tú dices, bueno, todo eso que dices te lo aporta la comida apta para ti. No necesariamente tienes que ir en contra de la voluntad de tu creador. Pero así está el mundo. Y continúa el verso 4, dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si te das cuenta, cada uno de estos aspectos que estamos analizando poco a poco, así como por rubros, son tomados como argumentos en contra de la propia palabra. Dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cómete una rata y da gracias en la mesa, porque te lo vas a comer. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué haces una diferencia? ¿Por qué entonces harían todas aquellas personas que desechan la instrucción de Dios y que comen lo que no deberían de consumir? ¿Por qué hacen una diferencia? Se espantan, por ejemplo, que en China se comen a los perros. Pero aquí te comes a los cerdos. O sea, ¿y cuál es la diferencia? Según, pues son animales, ¿no? Uno y otro son animales, pero entre es, ¿por qué hacen ellos mismos diferencia? Yo no puedo entenderlo muy bien, solamente lo adjudico a un aspecto cultural. Hay otras naciones en donde se comen a las ratas, a las cucarachas, a los alacranes, a las víboras, se las comen a los monos, en fin. Fuera del aspecto cultural, pues unos y otros son animales. Ah, pero es que esta rata es del campo, ¿ok? O sea, y ese tipo de argumentos, dices, los ocupa la gente y dice, no hay problema. Y te comen los armadillos, aquí en México se comen a los armadillos, en fin, se comen muchas cosas, ¿no? Que no deberían, porque no todo es alimento apto para el humano. Y mucha gente dice, no, pues no, pues es que yo consumo pura comida kosher.
Otro aspecto que también tiene que ver con la ignorancia. Para, para que tú comas pura comida kosher, carne incluso, que es carísima, pues necesitas tener mucho dinero. Y eso es parte de la ignorancia también. ¿Por qué? Porque las leyes de kashrut te remiten a un certificado de calidad judío que no cualquiera tiene acceso a ese tipo de productos. Hay que aclararlo, ¿eh? Yo siempre lo que les sugiero para no exhibir su ignorancia es, pues mejor digan como apto. Cualquier comida apta. O sea, no como cerdo, como res. Punto y se acabó. Pero si tú comienzas a decir, pues es que yo como pura comida kosher, no, pues es que tienes mucho dinero, ¿no? Para andar gastando en eso. Porque eso es una marca kosher, derivado de las leyes de kashrut. Entonces, un aspecto diferente y entre paréntesis solo para aclarar, porque que hay muchas personas que de repente se confunden y está bien que empiecen a hacer una separación, eso es correcto, entre lo apto y lo no apto, pero quédate con esos conceptos. Yo consumo comida apta nada más. Que del mar, cualquier animal que tenga escamas y aleta es apto, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la instrucción de mi creador. Y hay otras derivaciones que muy específicas de ahí, que nos hace el capítulo 11 del libro de Levítico. Así es de que en ese sentido es muy importante entender esto. Y entonces retomamos ahí el verso 4, dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, pues no se, una vez más, no se trate de que decidas pedirte en el restaurante unos camarones y ahí mismo vas a gracias por el alimento. No es así. Muchos tienen este tema, ¿no? Que piensan que Dios ha purificado a los animales inmundos, tomando como base la falsa enseñanza de Hechos capítulo 10. De ahí se agarran, de ahí se toman. Y en base a este mensaje, en base a este pasaje del capítulo 10 del libro de los Hechos, dicen, bueno, solo no importa si como ostiones, si como mariscos, pero con acción de gracias. Pero eso es un error. O sea, no están entendiendo en qué consiste realmente las acciones de gracias. En el versículo siguiente, Pablo te dice por qué eso es un error. Tú no puedes decir, voy a orar por estos alimentos y eso tiene que ver con las acciones de gracias y ya. Fíjate lo que dice en el verso 5. Pablo dice, porque por la palabra de Dios, y aquí dice el por qué, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tienes que entender todo esto para poder comprender el contexto correcto, ¿sí? Para no dejar ningún cabo suelto, sujeto a mala interpretación, el pasaje es muy claro y es también muy contundente. Las acciones de gracia solo pueden ser por estos dos elementos que Pablo cita en este pasaje. Por la palabra de Dios, que es la escritura, y la oración. Dos elementos por los cuales, si ya entendimos todo lo anterior, no vamos a tener ningún problema para tener un error o comprenderlo de forma equivocada. Entonces, en este versículo 5 explica lo anterior Pablo y para confirmarlo debemos entender la primera palabra de este verso 5, la palabra ¿por qué? Porque en el griego es la palabra gar. Esta palabra en el griego
es una partícula que se utiliza para asignar una razón y que se utiliza normalmente en una discusión o en una argumentación. Y aquí lo que Pablo está haciendo es una argumentación, justamente, propiamente hablando. Pablo está argumentando lo que nos está diciendo. Esto significa que Pablo en el versículo 5 argumentó lo que acababa de escribir, y esto resulta muy importante porque justo una de las razones por las que abunda esta falsa enseñanza, la enseñanza errónea, es precisamente por no leer el contexto en contexto, o peor de los casos, en el peor de los casos, solamente tomar algunos pasajes aislados de la escritura, ¿sí? E interpretarlos de manera aislada y no en su contexto completo. Por esa razón hay infinidad de malas interpretaciones desde su concepción. Así es que la argumentación del apóstol Pablo se basa justo en la palabra de Dios y en la santificación. Fíjate qué importante es esto, porque la palabra de Dios dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, así lo dice, lo escribió. Entonces la palabra santificado en el griego es la palabra hagiazo, y se traduce como hacer santo, se traduce como purificar y también se traduce como consagrar. ¿Qué acción te indican estos conceptos? ¿No? Algo progresivo, ¿no? En este sentido, la santificación nos habla de volverse santo, hacerse santo o hacer santo. Y aquí también hay otra mala interpretación porque muchas personas han recibido la enseñanza en el sentido de que si ellos oran, ellos santifican las cosas. Pero no puede ser así. No es por la oración. La santificación es un proceso. Si analizamos bien el pasaje con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que la escritura no dice eso. Ahora bien, la santidad tiene que ver con un propósito, con un objetivo a alcanzar. La santificación, una meta. De manera que cuando una persona se comporta de acuerdo a los propósitos de Dios, esto significa que esa persona tiene un comportamiento santo. Se está santificando. Lo contrario sería cuando decimos que una persona tiene un comportamiento impío, que es justo cuando la persona va en contra o no está cumpliendo los propósitos de Dios establecidos. Si entendemos estos conceptos correctamente, entonces podemos entender que Pablo, al hablar de lo que es santificado, está hablando de propósito. No, o sea, entonces la idea que normalmente en ocasiones se tiene de que oras por las personas y en ese momento las santificas es un error. ¿Por qué? Porque la santificación tiene un propósito. Tu oración tiene un propósito. Pero no es eso, no es que tú santifiques, pues si no eres qué cosa, para que tú, no es magia, pues. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces la gente recibe esta falsa enseñanza y de repente pues ya comienzan a santificar todo y hay gente que llegan al grado extremo de decir, no, pues voy a santificar esto y comienzan a tocarlo, comienzan a tocar las cosas y piensan que ya por eso ya lo santificaron. Ajá, o ungir, peor, ¿no? O sea, agarran aceitito y comienzan a santificar. Como, como si fuera, ya sabes, como si fuera
lo que sucedía de acuerdo a lo que leemos en la Torá, en el tabernáculo, cuando Moisés santificó los elementos del tabernáculo. Pero estamos hablando de algo totalmente diferente, que nada que ver, absolutamente nada que ver. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios tiene que ver con toda la escritura, el conocimiento de toda la escritura y la oración, que es consagrar, que es hablar con el Señor y también escuchar a Dios. Pero por estos dos elementos tan importantes y nada simples, es santificado. Entonces entendemos que santificación es un propósito. Entonces, de acuerdo al propósito de la santificación, todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, sería imposible que nosotros conociéramos el propósito de toda la creación, pues si no conocemos su palabra. ¿Cómo entonces puedes considerar algo que es bueno por causa de su santificación si no conoces la palabra de Dios? No puede ser posible. Una vez más, no es magia. Hay personas que por causa de una falsa concepción acerca de los alimentos, de la ley dietética, por ejemplo, casi como que satanizan, por ejemplo, el cerdo. Pero el cerdo tiene un propósito. El cerdo es una creación de Dios. Como los camarones, como las almejas, como los tiburones, los delfines. Toda la creación la acabamos de ver en Génesis, por eso lo leí. Todo lo creó el Señor y recibió un mandamiento divino. Toda su creación se reprodujo, se multiplicaron. Todo tiene un propósito. Pablo nos dice que todo lo que Dios creó tiene un propósito y ese propósito es bueno, pero solo a través de la revelación. O sea, tú vas a considerar que eso es bueno, vas a saber que es bueno, pero solamente a través de la revelación que tú recibas por el conocimiento de su palabra, de la palabra de Dios. Que vas a poder confirmar la santificación de toda esa creación a través de ese conocimiento de su palabra. Solo por el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder confirmar el propósito de Dios, que es la santificación. Por eso el Señor, cuando creó las cosas, dijo y vio Dios que era bueno. Y los bendijo y dijo, fructifiquen. Entonces entonces la santificación es un propósito. No, tú no puedes hacerlo. Porque es parte de la creación. Parte del propósito de la creación de Dios. Así que Pablo nos dice que todo lo que Dios creó es bueno y no deberíamos desecharlo. Pero no significa que te lo vas a comer. O sea, no lo debes desechar, sino que debemos recibirlo con acción de gracias. Gracias, Señor, por toda tu creación. ¿Por qué? Porque nos entregaste un mundo perfecto y que aún tenemos la bendición de tener buen clima en ocasiones, tenemos la bendición de poder admirar su naturaleza hermosa. O sea, es hermoso todo lo que Dios creó. No debemos desecharlo, sino que debemos recibirlo con acción de gracias. Aceptar que tiene un propósito.
y que para ese propósito Dios lo creó. Entonces, es necesario que recibamos la revelación, el conocimiento de la palabra de Dios en oración. Y algo muy importante, mira, orar implica que te coloques frente a Dios, que tengas la conciencia de que con quién vas a hablar, con quién estás hablando, y que no de repente se vuelva como algo mecánico, porque entonces no tiene ningún sentido. Eso no es orar. Tienes que tener la conciencia de que estás hablando al Señor, estás hablando con Dios. Y si estás consciente de eso, también implica la necesidad de escuchar, de que tengas, de que esperes, de que tengas la expectativa de escuchar a Dios. La oración no solamente es pedirle a Dios. La oración en sí se compone de estos dos elementos, como si fuera una conversación. Pero tienes que conocer cómo es que Dios nos habla. Entonces tenemos la palabra de Dios, pero también necesitamos ser llenos, ser iluminados de su conocimiento. ¿Ok? ¿Ya conoces la Biblia? Bueno, entiéndela, compréndela. Recibe la revelación, pide al Señor que te revele más allá de lo que puedes leer a simple vista. Porque es lo que hace la diferencia. Cuando hablamos de conocimiento de la palabra de Dios, no es lo mismo que recibir la revelación de la palabra de Dios. Son dos cosas distintas, totalmente distintas. La revelación de la palabra de Dios no solo es conocerla, sino comprenderla en el Espíritu. Porque eso es justo lo que nos va a dar un entendimiento para saber cómo responder, cómo actuar en determinadas circunstancias. El tema de los alimentos es crucial. Es crucial. No es accidente que tú veas, leas constantemente a Pablo hablando de los alimentos. Cuando habla, por ejemplo, de los demonios, cuando habla acerca de la mesa que compartes, entonces no es cualquier cosa. Pedro, cuando llegó con Cornelio y le explica, le dice, ustedes saben que para nosotros es una inmundicia, es algo inmundo poder entrar a la casa de un gentil. O sea, ni siquiera eso podían hacer. Es muy, muy crucial. El tema de los alimentos, y a través de los siglos siempre ha sido así. Y es algo que todo el tiempo está en nuestras vidas. Diario 3 veces al día, mínimo, ¿no? Diario 3 veces al día. Así es de que, pues es necesario que consideremos la importancia de saber por qué Dios nos dio instrucciones a través de las leyes alimentarias, sabiendo de antemano que durante toda nuestra vida, a lo largo de los días, las semanas, los meses y los años, estas leyes debían ser observadas por todos nosotros. De la misma manera que resulta, por ejemplo, el tema del matrimonio. Todos aquellos que están casados. El tema del matrimonio en nuestras vidas, el aspecto de la intimidad, por ejemplo. Si bien es cierto que nos acompaña la intimidad a los matrimonios a lo largo de toda nuestra vida, una vez que estamos casados, también es cierto que Dios estableció cuándo es posible tener intimidad y cuándo no. Porque la propia ley de Moisés nos enseña acerca de esta circunstancia. Porque en el matrimonio existen tiempos en los que
No solo la ley de Moisés, sino la naturaleza humana misma nos indica que hay tiempos en los que el hombre y la mujer pueden unirse y hay tiempos en los que deben de abstenerse de estar unidos. Y en ese sentido la escritura nos enseña que así como hay tiempos de separación, también hay tiempos de oración. Pablo habla de este tema en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios capítulo 7, a partir del verso 4, les voy a leer un pasaje. Una porción dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿De qué está hablando? De esta unión, de estos tiempos de unión precisamente. Dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, Pablo está hablando de este tema también, pero ¿qué es hacia dónde va este enfoque? Bueno, el tema de los alimentos, regresando al tema de los alimentos en nuestra vida, cumple un propósito fundamental en nuestra vida, siempre que consideremos la voluntad de aquel que nos creó. Solamente así va a cumplir el propósito real, fundamental en tu vida. Porque nos enseña diariamente a tomar decisiones. Decisiones por medio de las cuales se ejercita nuestro carácter para tomar las decisiones de acuerdo a las instrucciones de Dios. Normalmente, siempre que hablamos de las leyes alimentarias establecidas en la Torá, consideramos el tema de la salud física, entendiendo que qué alimentos pues son buenos y saludables. Sin embargo, la verdad es que las leyes alimentarias casi no nos hablan de la salud de las personas. Tú puedes leerlo y habla, se concreta la escritura a decir: esto es inmundo, no lo tocarás, no lo consumirás. Pero se concreta eso. No te habla mucho acerca de la salud física, o sea, como un motivo fundamental. ¿Por qué crees? Porque el enfoque primordial de las leyes alimentarias es la salud espiritual. Todas las decisiones que tomamos en relación a lo que debemos, a lo que nosotros deberíamos beber, lo que debemos comer, nos deben recordar todo el tiempo que es Dios quien toma las decisiones acerca de lo que entra en nuestros cuerpos. Y es así como nosotros nos disponemos y nos organizamos en nuestras vidas en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y entonces damos gracias por el alimento que está en nuestra mesa. Pero pues obviamente que esta acción de gracias tiene todo el sentido y la voluntad como autoridad, la voluntad de Dios como autoridad sobre nosotros. Siempre que estemos conscientes de que Dios cuida de nosotros, incluso en lo que comemos, vamos a estar fortaleciendo al mismo tiempo nuestro carácter, pero también vamos a ennoblecer nuestro carácter. Vamos a hacernos cada vez más nobles. Estaremos siendo hombres y mujeres que con un carácter noble estamos decidiendo honrar a aquel que nos provee de todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo, en esta primera carta de este capítulo 4, instruyó a Timoteo algunos principios muy importantes y todos tienen el propósito de fortalecer el crecimiento espiritual de la congregación. Y algo que no debemos olvidar, porque es importante mantener el contexto desde el versículo 1 de este capítulo, no debemos desconectarnos de este contexto. ¿Cuál es el contexto?
Regrésate al versículo 1 de de este capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos hablando de alimentos, de las leyes dietéticas, etcétera, pero seguimos hablando, pero el contexto es este, porque muchos se han apartado de la verdad, muchos pretenden seguir sus vidas sin escuchar, porque es más sabroso, les sabe más rico. La verdad de las cosas es que después de que tomas la decisión correcta, comienzas a aborrecer después incluso el olor de toda aquella comida. Eso es algo que ellos no saben porque todavía no toman la decisión correcta. Pero ya comienzas a oler incluso cómo el cocimiento de aquellos alimentos o de aquellos animales y no, ya lo detectas. Es así. Pero eso no lo van a saber mientras no tomen las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios necesita es tu obediencia. Entonces, es muy importante que a pesar de que en todo este estudio estuvimos hablando del aspecto alimentario y todas las consecuencias, también estamos y estuvimos hablando acerca de la santificación de los alimentos y que todo es bueno, y por qué dijo Pablo que todo es bueno, que no hay que desechar nada, etcétera. Pero ¿en qué sentido? Ya lo analizamos, lo discernimos, lo entendimos, pero no debemos olvidar de dónde parte toda esta disertación de Pablo. ¿De dónde? De lo que dice desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán, dejarán la verdad, porque van a preferir escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, debemos tener discernimiento a fin de que como creyentes fieles, pues contemos con un testimonio que exprese con nuestras propias vidas que Dios es quien ordena nuestras vidas y que nuestras decisiones son fieles a su voluntad por el sometimiento total de nuestras vidas a su autoridad, porque ese testimonio va a ser de vital importancia en los postreros tiempos. Apocalipsis 19, del 9 al 10 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, está escribiendo Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Amén.